Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Habían muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Bien, la lectura hoy, la primera lectura, la de San Pablo, me gusta la parte de: no me presenté ante ustedes como una persona sabia, ¿cierto? Yo creo que para anunciar la palabra de Dios no necesitamos ser sabios, ni necesitamos ser eruditos. Hay personas que estudian la palabra y está bien para profundizarla, para poder hablar mejor a la gente, sí, pero no significa de que el que está más preparado lo puede hacer mejor. Eso no se trata de estar muy preparado, esto se trata de estar muy tocado por el Señor. Que por más que uno sepa, yo conozco personas que han profundizado mucho la palabra de Dios, pero a la hora de hablar no llegan, no tocan, ¿sí? En cambio hay personas que desde su humildad, desde su sencillez, desde su poca sabiduría, llegan a las personas. Y eso es lo que está diciendo San Pablo. Realmente San Pablo era un hombre muy inteligente, demasiado. Pero mira lo que está diciendo: yo no me presenté ante ustedes con palabras sabias. Yo me presenté ante ustedes con esa sencillez para hablarles de Cristo y de un Cristo crucificado. Y eso es lo que nosotros llamamos desde la experiencia. La mejor manera de hablar de Dios es desde nuestra experiencia. A veces estudiar mucho, nos llenamos de ciencia, pero se nos olvida la experiencia. Creo que muchos profesionales pueden estar de acuerdo conmigo en el sentido de que a veces tanta teoría se aleja de la práctica. Entonces, mucha teoría, hay carreras donde la teoría es mucha y a la hora de la práctica esa teoría no se puede aplicar tan fácil, porque quizás la práctica es muy diferente a la teoría. Entonces, San Pablo está diciendo que la mejor evangelización no se trata de aquel que tiene mucha teoría en su cabeza, sino de aquel que esa teoría la sabe poner en práctica.
Esa es la mejor manera de anunciar en Cristo. Podemos estar llenos de sabiduría, llenos de teorías, pero si esta teoría, si esto que sabemos, no lo sabemos poner en práctica, perdimos el tiempo. Ya realmente no estamos avanzando, ya realmente no sabemos para dónde vamos. Entonces, yo pienso que es bien importante esta enseñanza de Pablo y este llamado a todos a la humildad y a la practicidad en el sentido de anunciar el Evangelio. Luego viene este Evangelio que habla precisamente de nadie es profeta en su tierra. Claro, porque es que a veces uno se complica. Yo pienso que uno no es profeta en su tierra, pero eso no es una excusa para no predicar el Evangelio. Aunque no seamos profetas en la tierra, estamos obligados a dar testimonio. Y yo a veces pienso en esta lectura y digo, sí, se hace difícil ser profeta porque nosotros queremos anunciar la palabra y no siempre lo que anunciamos lo vivimos. Sí, se hace difícil eso, porque no todo lo que yo anuncio vivo. Por ejemplo, yo hablo del perdón y quizás a veces a mí me cueste perdonar. Yo hablo de la paciencia y quizás a mí me cuesta ser paciente. Entonces, a mí me parece que hay personas que dicen, oh, nadie es profeta en su tierra, en mi casa no me oyen, yo por más que predico la palabra de Dios en mi familia no me creen. Sí, ya lo dice el Evangelio, nadie es profeta en su tierra. Sí, totalmente de acuerdo hasta ahí. Pero también diría, quizás también porque en tu casa te conocen, quizás porque en tu casa te miden el aceite, te miden la batería. Entonces tú hablas de alabanza, tú hablas de adoración, tú hablas de amor y en tu casa te conocen a ti y saben que tú eres grosero, que tú eres gritón, que todo no es alabanza, que también hay peleas, que también hay envidias, que también sale tu orgullo. Entonces nadie es profeta en su propia tierra porque es en la tierra donde lo conocen a uno. Porque es en la tierra donde realmente uno se muestra tal cual es. Entonces yo los invitaría a que no se queden en esta palabra, más bien revísense, ¿por qué en mi tierra no me creen? ¿Qué puede estarme faltando a mí? Quizás me estoy presentando con mucha elocuencia y estoy descuidando la práctica, ¿cierto? Y eso nos pasa demasiado. Nos presentamos con elocuencia, enseñamos, repito, el tema del amor, el tema del perdón, el tema de la unidad, el tema del arrepentimiento, el tema del compartir. Todo eso lo enseñamos y seguramente la teoría es perfecta y maravillosa. Pero como mi familia me conoce y sabe algunas cosas que yo hago, que yo digo, y no son tan coherentes como lo que yo estoy diciendo, es ahí donde me juzgan, es ahí donde me señalan. Entonces, ¿cuál sería el gran cuestionamiento, la gran tarea? Es, tratemos de, más que decirlo con palabras, hablemos con nuestra propia vida, especialmente en nuestra tierra. Repito la frase porque me parece bien interesante. Más que decirlo con palabras, es expresarlo con nuestra propia vida, especialmente en nuestra tierra, donde nos conocen, donde nos juzgan, donde nos presionan y donde realmente sabe lo que digo y lo que hago. Porque es que en mi casa saben todo lo que yo digo, pero también saben todo lo que yo hago. Y hay una diferencia muchas veces enorme. Y me juzgan porque me conocen. Miden mis palabras y me juzgan por mis acciones. Esa frase es muy interesante. Mi familia mide mis palabras y me juzga por mis acciones. Claro, mis palabras son tan bonitas, pero mis acciones son tan desastrosas que ahí es donde me señalan y me caen encima. Entonces hay que poner atención. No los estoy regañando, pero sí les estoy diciendo, se hace difícil entender este tema en la familia por eso, porque allá me conocen. ¿Qué tenemos que empezar a hacer ahora? Tratar en la tierra, en la familia, hablen poco y actuemos más. Reflejemos más aquello que estamos diciendo o reflejemos más aquello que ya sabemos. Antes de decirlo, revísese si lo refleja. Si no lo refleja, quédese callado. O al menos enséñelo diciendo, yo también fallo. Yo creo que sería otra palabra bien interesante. A mí me gusta mucho usar esa palabra. Yo también fallo, yo también soy débil. Yo pienso que es algo que nos puede ayudar. Reconocer que nosotros también somos débiles. Habla en tu familia del amor, háblale a tu familia del perdón, háblale a tu familia de la unidad, háblale a la familia de todos estos valores tan bonitos, pero también dile a tu familia, yo también estoy tratando de mejorar, yo también fallo, yo lo estoy intentando. Que nuestra vida también se presente como un intentar hacer mejor y seguro que nos va a ir mejor
en este tema de la profecía en nuestra propia tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, y antes de la bendición, entonces ya saben, comenzamos las clases de oxigenación humana y también comenzamos las clases de Biblia. Mañana vamos a tener el primer en vivo de oxigenación humana. ¿Listo? Mañana tendremos el primer en vivo y ya les voy explicando las clases. Si alguien todavía está interesado, pues vamos a conectar, escríbanos un mensaje o aquí en YouTube, o si conocen nuestros números telefónicos lo puede hacer para inscribirse en las clases que ya están comenzando esta semana de crecimiento y desarrollo personal. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.